estamos recibiendo a nuestra querida y admirada amiga, la historiadora, escritora, bueno, columnista. Tenemos esa alegría, tenemos ese orgullo, tenemos ese honor de La Mañana en Camino, Marcia Collazo, y con ella hoy evocaremos una fecha muy especial, casi en términos futbolísticos, Marcia, el puntapié inicial de un partido que termina con una independencia. Yo lo tiro así jugando, ¿verdad? Porque las cosas no son enteramente de una forma ni enteramente de otra, pero luce como un acontecimiento por lo menos de los primeros, ¿verdad? Hola Marcia, buen día y bienvenida y feliz carnaval. Buen día, Ale, muchísimas gracias por tus palabras. Yo soy la honrada de estar acá figurando en tu programa. Feliz carnaval para toda la audiencia. Bueno, sí, se puede decir que el grito de Ascenso es un poco la alborada de la revolución, ¿verdad? Y no es gratuita esta palabra que uso. A mí me gusta mucho también basarme en las pinturas y en las fotografías. Recording in progress. Sí, adelante. En este caso no tenemos fotografía, pero sí tenemos más de una pintura. Yo quiero recomendar una que se llama La Mañana de Ascencio, de Carlos María Herrera, ese gran pintor uruguayo que murió jovencísimo. Que, bueno, se llama así, La Mañana de Ascencio, la pueden buscar, y es la alborada de la revolución, porque si la miran, van a ver que es una especie de avanzada popular, una asonada verdaderamente, sonrosada, ¿verdad? Detrás hay unas nubes sonrosadas. Es el amanecer, y eso también es una alegoría. Por supuesto que fue el amanecer, la gente madrugaba mucho, pero además es una alegoría. Y es un grito, sí, muy bien, a orillas del arroyo Ascencio, pero no se quedó en el grito, sino que se lanzó verdaderamente a la, ¿cómo le voy a decir?, a incendiar de alguna manera con el fuego revolucionario a varias poblaciones, especialmente en Mercedes y Santo Domingo Soriano, aunque también hay que decir que fue muy anárquica, ¿no? Una conducción, bueno, como digo, incendiaria, pero que le faltaba todavía el pulso, el temple que le va a dar el gran conductor que va a ser Artigas. Entonces la gran pregunta es, ¿Artigas está en el grito de Ascenso o no está? ¿Sí? Esto va a suceder el 28 de febrero de 1811, y Artigas en ese momento estaba en tránsito hacia Buenos Aires para presentarse ante la Junta de Mayo. Artigas va a volver en marzo, y en abril va a lanzar la famosa proclama de Mercedes, en la que empieza a ordenar las cosas. Se encontró con una situación bastante caótica, por otra parte, a raíz, en parte, del grito de Ascencio. Ajá. O sea que hay que reivindicar, sí, su carácter de disparador del movimiento revolucionario en la banda oriental, en lo que podríamos decir que es la pradera muy importante. No fue ni el puerto ni la ciudad. El puerto y la ciudad siguen siendo monárquicos y van a seguir siendo, ¿no? Te diría hasta 1814, 13 años más. Pero sí fue la campaña, fue el campo, fue la pradera la que se lanza por una serie de factores a la revolución. Esto ya lo había visto Mariano Moreno, el gran líder de la Revolución de Mayo, que muere además en circunstancias altamente sospechosas ese mismo año en un barco en rumbo a Inglaterra. Y Mariano Moreno fue el que echó el ojo literalmente sobre nosotros, sobre la banda oriental, y se dio cuenta de que la revolución tenía que comenzar donde efectivamente comenzó, que fue en el campo, en la pradera. Para utilizar, ¿verdad?, esas categorías que entre nosotros alguna historiografía muy sólida ha introducido, ¿verdad?, pradera, frontera, puerto. Y no solamente se quedó en eso Mariano Moreno, sino que dijo, con nombre y apellido, quiénes eran los dos sujetos que a su entender había que captar para que iniciaran esa revolución. Y esos dos sujetos no fueron Venancio Benavides y Pedro José Viera, que son los que llevan a cabo el grito de Ascenso. Esos dos sujetos fueron José Rondó y José Artigas. Ajá. La tenía clarísima Mariano Moreno. Entonces,
Cuando se produce el grito de Ascencio, justamente Artigas está yendo hacia Buenos Aires. Pero esto también es muy revelador, ¿no? Porque, bueno, Artigas no está, ustedes podrían pensar, bueno, ¿por qué no se quedaron a la espera, ¿no? De lo que pasara con Artigas. Bueno, precisamente el grito de Ascencio es la cabal manifestación del espíritu revolucionario, de descontento popular, que ya anidaba en el corazón de la campaña. Desde larga data, y ahora va a decantar, va a explotar, en una palabra va a explotar. Claro. Y además Artigas lo dijo después. Por supuesto que se enteró, yo siempre digo, no había Twitter, no había WhatsApp, pero la gente se enteraba de todo, a veces demoraban un poco más, pero se enteraban de todo. Y Artigas lo va a mencionar con lujo de detalles, yo te voy a leer textualmente, esto lo va a decir mucho después, lo va a decir el 7 de diciembre, fíjate, casi un año después, pero lo va a decir en una nota dirigida a las autoridades de la Junta Paraguaya, un gran puñado de orientales, dice Artigas, cansados ya de humillaciones, habían decretado su libertad en la villa de Mercedes. Y la primera voz de los vecinos orientales que llegó a Buenos Aires fue acompañada de la victoria, así le llama, de la victoria del 28 de febrero de 1811, día memorable que había señalado la Providencia para sellar los primeros pasos de la libertad en este territorio, y día que no podrá recordarse sin emoción, cualquiera sea nuestra suerte. O sea que se emociona Artigas, ¿verdad? No solo Claro. Artigas, se emociona toda la población de Buenos Aires con esta noticia que llegó enseguida. ¿Y de qué victoria está hablando y por qué le llama victoria? Nosotros en general no le llamamos victoria, le llamamos el grito y no sabemos bien en nuestro imaginario. A veces nos imaginamos un montón de patriotas a caballo gritando y después se fueron para las casas como una especie de manifestación, pero no fue eso. Entonces, se entendió como una victoria porque en primer lugar fue una rebelión contra el godo, contra lo que ellos llamaban el godo, el español, que en ese momento estaba encarnado en quién, también es bueno preguntárselo. Bueno, en la ciudad amurallada de Montevideo, ahí estaba el godo, ahí estaba el símbolo del poder español. Por lo tanto, Ale, todo el mundo quería tirar abajo ese poder. Lo quería tirar abajo la Junta de Mayo, lo quería tirar abajo Mariano Moreno, lo quería tirar abajo Artigas, por supuesto también el paisanaje en armas. O sea que yo me quedo primero con eso, una rebelión contra el que en ese momento era el opresor, ¿verdad? Otra cosa que hay que recordar. Acá hay una cosa que me parece que el público debería tener bien claro o recordarlo, porque seguramente buena parte de la gente ya lo sabe. Esta idea del opresor nace porque, bueno, nosotros, colonia española, a ver, vos corregime si le erro el bizcochazo, ahora no teníamos que rendirle lealtad a un rey que había sido depuesto, ¿no? Bueno, sí, o sea, en realidad sí, todo arranca, la propia revolución hispanoamericana en bloque continental, arranca con ese hecho que tú estás diciendo, que fueron los sucesos de España de 1808, está bueno que me lo preguntes. En 1808, en plena era napoleónica, ¿verdad? Napoleón le pide permiso a el rey de España, que era Carlos IV, para invadir Portugal, fíjate. Es como que hoy Putin le hubiera pedido permiso a Ucrania, ¿no? Claro. Para invadir, no sé, Alemania, por decir cualquier barbaridad, simplemente para ejemplificar. Y obviamente, ¿vos qué podés decir? Vos no tenés muchas opciones, y el rey de España no las tenía. Entonces dijo que sí, porque en definitiva aquello iba a ser una invasión. Y efectivamente, Napoleón entró en España y se quedó, se quedó. Y depuso a Carlos IV en las famosas capitulaciones de Bayona, en donde Carlos IV le entrega la corona ¿a quién? A su hijo, Fernando VII. Pero a su vez Fernando le entrega la corona a Napoleón. Mirá, la corona tuvo un viaje que ni te cuento. Napoleón le entrega a su vez la corona a su hermano, José Bonaparte. Una cosa increíble, ¿no?
Y así quedan las cosas. Entonces, a raíz de eso, bueno, España invadida por tropas francesas, patriotas que van a ser fusilados, que eso también lo pinta Goya, los fusilamientos del 2 y del 3 de mayo, ¿verdad? Pero no se queda ahí la cosa, porque España tenía unas colonias formidables. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pasa con el poder español? ¿Quién gobierna en España ahora? No es válido decir que gobiernan los franceses. Para el pueblo español esa no es una respuesta válida. El pueblo francés es el invasor, mejor dicho, los soldados. Entonces, ¿quién gobierna? Y bueno, y ahí renacen las viejas teorías, ¿verdad? Las viejas teorías políticas, que son interesantísimas, que en ausencia del rey, el poder retrotrae a su propietario primero, que es el pueblo. El poder retrotrae al pueblo. Perfecto, para España eso puede ser muy válido, y de hecho así se hizo. Se organizaron juntas, ¿verdad? Juntas de gobierno clandestinas, pero juntas de gobierno al fin. Pero el problema vino cuando esas juntas de gobierno pretendieron darle la orden a las colonias de que también se organizaran en juntas de gobierno. Y ahí se desbarrancó todo. Claro. Porque los colonos dijeron, no, momentito. En América nunca hubo poder del pueblo español. Esto es muy interesante que lo retengan los oyentes. En América nunca hubo un poder primigenio del pueblo español. Lo que hubo en América fue una colonización a título personal de los reyes de España, que le fue otorgada además por una bula papal a los reyes, no al pueblo. Entonces cambia toda la perspectiva. Si no hay rey, eso es lo que razonan los americanos, si no hay rey, no hay nada. Los únicos que nos podemos determinar somos nosotros los americanos, no el pueblo español. Y ahí empieza el gran lío, que yo realmente invito a la audiencia que por un momento haga el ejercicio de imaginar esa situación tremenda, ¿no? Pero además los americanos tenían muy claro lo que querían hacer. Querían independizarse. Era un viejo anhelo. No, el anhelo independentista no empieza en 1808, empieza mucho antes. Y además decanta en procesos prerevolucionarios muy importantes, como por ejemplo el de Francisco Miranda, el gran precursor político que tanto influyó en Bolívar. Por lo tanto, se forman juntas de gobierno, pero esas juntas de gobierno son revolucionarias en su inicio, en su esencia, en su alma. O sea, se van a formar y al otro día van a declarar la independencia. O sea, no la independencia explícita, porque esto no era tan fácil, pero se van a revolucionar, eso es clarísimo. Al comienzo van a decir que le guardan fidelidad a Fernando VII, pero como dije, en su alma, en su esencia, en su corazón, en su espíritu, son independentistas. No es necesario que vos digas la palabra independencia para que te sientas independentista. Y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con la Junta de Mayo de 1810, que se forma así exactamente sobre esos moldes. Y por lo tanto, toda América se empieza a insurreccionar, y el grito de Asensio entre nosotros, ¿qué fue? Y bueno, fue eso, fue... Eso te iba a preguntar, ¿qué fue exactamente? Y bueno, fue eso, fue la semilla libertaria que tenía que estallar en la campaña. Por eso empecé hablando de la pradera, de la campaña. Tenía que estallar ahí, no había otro lugar donde pudiera estallar. No iba a estallar en la Montevideo amurallada, porque la Montevideo amurallada era un reducto españolista y estaba bastante bien defendida. El virrey había tenido que huir a Montevideo, o sea, el nuevo virrey que va a ser el lío, nombrado virrey a las apuradas, no pudo tomar el mando en Buenos Aires porque Buenos Aires se había revolucionado.
Entonces se refugió en Montevideo. Y también la pregunta podría ser, bueno, pero entonces, ¿y Montevideo qué poder tenía para resistir a todo esto? Tenía cierto poder. Tenía cierto poder. Primero porque tenía unas murallas que eran bastante malas, pero murallas al fin, y estaban medio hechas puré las murallas, porque habían sido mal construidas y porque después de las invasiones inglesas quedaron muchos agujeros, como la famosa brecha, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero seguían estando. Y segundo, porque Montevideo tenía una fuerza naval española bastante interesante. Tercero, porque desde España se empieza ya en este momento, 1811, se empieza a amenazar con una expedición militar gigantesca, formidable. Todo el mundo estaba asustadísimo, intrigado, vendrán, no vendrán, ¿no? Que terminó viniendo, pero no a estos lares, que fue la famosa expedición de Murillo, un militar español, que, bueno, amenazaban con que poco menos que, no sé, en 24 horas se terminaban todos los levantiscos en las colonias, y no fue así. Y además, como te digo, ni siquiera llegó al Río de la Plata. Pero bueno, en ese momento estaba toda esa alerta, no se podía tomar, por lo tanto, la ciudad de Montevideo tan fácilmente, aunque sí se va a tomar, como te digo. Hubo 2 sitios a Montevideo después del grito de Ascencio. Uno de ellos fue el sitio de 1811, precisamente, que ocurre después de la batalla de las Piedras, porque también los oyentes tienen que recordar que sintéticamente se produce el grito de Ascencio, se produce la llegada de Artigas a nuestro territorio, ya con poderes, ya con un grado militar, con cierto dinero, que no era mucho, pero algún dinero trajo para armas, etcétera, etcétera, y con el cometido de organizar, pero organizar en serio la revolución. Artigas se sobraba para eso. Porque primero, por lo que podíamos decir, el capital cultural que le venía a su familia, militarmente hablando, de su abuelo y de su padre, sobre todo de su abuelo. Segundo, porque además tenía una experiencia muy grande como Blandengue. Artigas integraba el cuerpo de Blandengue. De hecho, Artigas huye de Colonia, del Sacramento, siendo Blandengue, para presentarse a la Junta de Mayo. O sea, que Artigas tenía una experiencia militar indudable, pero encima tenía el conocimiento, uno de los mejores conocimientos de la campaña, de sus habitantes, de los problemas de la campaña, y como si fuera poco, tenía un liderazgo indudable. Entonces, bueno, primero deserción de Artigas, después grito de Ascencio, después viene Artigas, empieza a organizar la revolución, proclama de Mercedes, eso es en abril, y ya los acontecimientos se precipitan. En mayo ya tú tenés la batalla de las Piedras. ¿Quiénes pelearon en la batalla de las Piedras? Y bueno, pelearon los marineros, la fuerza naval de la que hablé anteriormente, los marineros que no daban pie con bola, que ya hablaremos de eso en su momento. Y bueno, fue un triunfo revolucionario. Y luego viene el primer sitio a Montevideo, que no tuvo suerte, y ya contaremos en su momento algo más. Después viene el segundo sitio, que va a ser el de 1813, que fue tremendo. Y ahí cae Montevideo. Entonces, esa es la línea, ¿verdad? La línea de los acontecimientos. Pero el grito de Ascencio fue importante por esto que dijimos, porque fue la alborada de la revolución, porque fue un espaldarazo moral para ese alzamiento, que ya estaba, como decíamos, en la cabeza de la gente. Desde hace rato estaba. Yo siempre digo que nosotros nos olvidamos de esa generación bisagra que fue la de los padres de Artigas, ¿verdad? Porque los padres de Artigas y todos sus coetáneos fueron esa generación bisagra, que no eran ya propiamente españoles, no eran colonialistas, digamos, no eran colonos, no eran colonos ya, eran hijos de la tierra, eran gente criolla nacida entre nosotros,
que ya no se consideraban parte de ese proyecto colonial. Consideraban que el suelo era propio. Ajá. O sea, yo eso lo cuento mucho en mis libros, ¿no? Sobre todo en Amores y Marrones, hablo mucho de ese fenómeno psicológico, de esa generación bisagra. Y bueno, y se le inculcaron a sus hijos, ¿te das cuenta? Entonces, la oposición al godo, y yo creo que me atrevería a decir que desde antes de que naciera José Artigas estaba instalada. Uh-huh. Lo que pasa es que después vinieron esos otros disparadores, vino la invasión de los portugueses a España, son catalizadores de procesos históricos que se vienen dando, que vienen fermentando. Bueno, ¿quiénes fueron los grandes protagonistas del Grito de Ascenso? Bien, Como contanos decíamos, eso en el final por el día de hoy. bien. Como decíamos, fueron Pedro José Viera y Venancio Benavides. Este Venancio Benavides resultó ser un gaucho genio y figura, ¿no? Pedro José Viera también, pero no tanto, era más militar. Venancio Benavides era un gaucho típico, bastante desaforado, por otra parte. De esos que en el antiguo argot de aquellos tiempos, que se punteaba cuando se tomaba unos tragos. Se punteaba, sí, no, eran de armas tomar, pero literalmente. Pero claro, eran caóticos y desenfrenados también. No tanto como te digo Pedro Viera, pero este Benavides, la verdad es que dejó una fama bastante lamentable. Pero bueno, concretaron en los hechos la desobediencia, ¿no?, al poder español, tomaron Mercedes y Santo Domingo, hicieron cualquier estrago, sobre todo Mercedes, quejas de los vecinos a granel, pero nadie puede quitar el hecho de que esto dio comienzo a esa frase, ¿verdad?, que se usa tanto, la admirable alarma. Sí. No, admirable alarma. Una cosa que ya no se podía parar. Dicen Reyes Abadí, Bruguera y Meloño, que son historiadores que para mí son muy importantes. Dicen, fue la alborada de la revolución que empieza a conmover a las masas y muestra ya su signo más evidente. ¿Cuál es su signo más evidente? Su carácter eminentemente rural. Ok. Hay mucho más para decir, pero... ¿Quién dijo eso, me dijiste? Bueno, eso lo dicen, te muestro uno de los libros, Ale, que tengo por acá. Espera un poquito. Sí. Es la serie de tomos, ¿verdad? Acá estos tomos son de Reyes Abadí y Vázquez Romero. Sí. Este es el tomo 6, siglo XX, pero, bueno, son como, creo que 8 o 9 tomos, mirá lo que son de gordos, además. Que para mí son mi Biblia en buena medida, y comienzan desde mucho antes, comienzan desde, digamos, la prehistoria de la banda oriental, muy recomendables. Bien. Bueno, mi querida, te abrazo, te agradezco, nos encantó que nos ayudaras a ingresar en esa lógica de la admirable alarma y la seguimos la semana que viene. Hoy advierto, porque más o menos te pescamos de acuerdo a qué cosa tenés en tus espaldas, que a pesar de ser carnaval, no estás por Maldonado, ¿no? No. Yo soy una de las pocas que estoy en Montevideo, pero también tengo que confesar que no me asusta el acertijo, ¿viste, Ale? Y no, porque yo estoy casi todo el tiempo en Maldonado, entonces, bueno, por motivos familiares ando por acá. Bien. Bueno, muy bien. Te mando un beso cariñoso y otra vez te agradezco mucho, Marcia, querida. Gracias a vos, un abrazo.